Guerras de identidad. El camino a la libertad. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 6. Infierno en la tierra. Debe ser una de las más desgarradoras experiencias de la vida. Puede que se hayan necesitado años, pero con el correr del tiempo, has desarrollado una amistad verdaderamente sólida con alguien. Has llegado a realmente disfrutar de la compañía de esta persona con el paso del tiempo. De pronto, notas que tu amigo está actuando de un modo un poco extraño. Tratas de dejarlo pasar y te dices que estás imaginando cosas y que aquello no tiene importancia. Pero la evidencia sigue aumentando con el paso del tiempo y por fin te sientes impulsado a preguntarle a tu amigo qué está sucediendo. Cuando finalmente logras cruzar el muro entre ustedes, descubres que alguien más ha estado influyendo en él contra ti y por eso él interpreta tus acciones de un modo que te deja asombrado. Crees que ciertamente la razón prevalecerá y podrás resolver rápidamente el malentendido, pero no es así. Al tratar de dar una explicación razonable, él te acusa desvergonzadamente de fabricar un encubrimiento. A esta altura, puedes sobrecogerte cualquiera de las siguientes emociones: sentirte herido, dolido, furioso o hasta devastado de que tu amigo pudiera haberle creído tan fácilmente a otra persona sin decirte ni una palabra y sin defenderte. Ya sea que estalles o te quedes en silencio, tu amigo lo tomará como una señal de que él tenía razón y que todo lo que se dijo de ti era cierto. Eso es poner sal en la herida. Quizás mientras leías estos dos últimos párrafos te haya asomado a la superficie un doloroso recuerdo que confirma la realidad de este escenario que se ha repetido una y otra vez aquí en la tierra casi desde el comienzo de los tiempos. Incluso mientras escribo y recuerdo un incidente así en mi vida, me detengo y pregunto nuevamente, ¿por qué? Estoy seguro de que la mayoría de nosotros tenemos cicatrices de rechazo de este tipo, y creo que ellas pueden ayudarnos un poco a entender cómo se sintió Dios en el momento después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es uno de los grandes misterios de la vida que las palabras de un desconocido puedan separar a los mejores amigos. A menudo me he imaginado a Dios observando de cerca a su hija Eva mientras ella se encontraba en medio del jardín y repentinamente entró en un diálogo con un desconocido. Después de todo el tiempo que Dios había invertido en ella, mostrándole innumerables señales de su amor, ¿se aferraría a la seguridad y al amor de su Padre Celestial o recibiría con gusto las palabras de Satanás por medio de la serpiente? ¿Por qué no intervino Dios y envió un ángel para que detuviera la separación de su relación? Creo que hay muchas preguntas y porqués que contestar a esta altura. Pero aunque no tenemos ni el tiempo ni el espacio para explicarlas todas, y ciertamente algunas de estas preguntas no podrían ser contestadas plenamente sino hasta que veamos a Dios cara a cara, la respuesta central es el amor. El amor concede el privilegio de decidir, aunque la elección dañe seriamente al que toma la decisión. Si Dios tuviera la costumbre de intervenir cada vez que sus hijos estuvieran a punto de dirigirse en la dirección equivocada, entonces, en realidad, ellos no tendrían poder de elección en absoluto. Hay tiempo para la instrucción y la corrección. Pero también llega un momento en que el silencio del que da el poder de elección valida todos los te amo que ha pronunciado. Porque amor sin poder de elección no es amor en lo más mínimo. Esta es una realidad con la que luchan todos los padres mientras tratan con sus hijos. Si después de nuestras instrucciones e indicaciones, nuestros hijos todavía deciden oponerse a nosotros,
¿Les hacemos prohibiciones para ahorrarnos el dolor del rechazo o guardamos silencio y lo sufrimos, dejando que ellos elijan rechazarnos? Es una difícil decisión para cualquier padre. Dios, revestido de la fortaleza del amor, observó en silencio a Eva, su preciosa hija, convertirse en un instrumento para destruir a su amado hijo Adán. Pero ahora el nivel del dolor en el corazón de Dios debió ser increíble. El dolor en el corazón de Dios por la pérdida de su hija, ¿lo haría intervenir para salvar a Adán? No. El divino amor se afligió grandemente y esperó en silencio, demostrando más allá de toda duda que Él es realmente el Dios de la libertad y el libre albedrío. Permitiría que Adán eligiera por sí mismo. Cuando hablamos de pruebas, por favor no considere la absurda idea de que Dios observaba distraídamente el transcurso de la misma desde la seguridad del cielo para ver si Adán y Eva daban la talla para ser parte del club celestial. Dios estaba siendo probado tanto como Adán y Eva, porque Él sabía que si Adán y Eva caían, entonces Él tendría que invocar la promesa que fue hecha antes de la creación del mundo, la de dar la vida de su Hijo, Cristo Jesús, para recuperarlos. Cristo les mostraría cómo era realmente su Padre. Él tomaría su culpa sobre sí, prefiriendo que su vida fuera quitada antes que la de ellos. Dios estaba al tanto de todo esto mientras observaba a Eva y Adán eligiendo en su contra. ¿Qué clase de amor se hallaba en este silencio? Esta demostración de amor removerá por siempre la falsa idea de que Dios fue motivado por algún interés personal al momento de lidiar con nuestros primeros padres. En el capítulo 1 comentamos la filosofía que Adán y Eva estaban adoptando cuando comieron de aquel árbol. Y en el capítulo anterior discutimos la trágica mezcla de emociones que llevó a Satanás a inventar el concepto de que podemos vivir sin Dios y formar nuestra propia identidad por medio de lo que hacemos. Y enseguida, mientras los jugos estomacales de Adán y Eva todavía digerían el fruto, una deprimente nube de indignidad y culpa envolvía lentamente sus mentes y apagaba aquella adorable, feliz y gozosa relación entre Dios y el hombre. La maldición del árbol Duracell había iniciado su obra indiciosa. Y en un corto periodo de tiempo, Adán y Eva quedaron sumergidos en la culpa y el temor. Junto con Satanás y sus ángeles, se habían suicidado mental y espiritualmente. Habían perdido su identidad y su valor, y no podían hacer nada para recuperarlos. No podían restaurarse a sí mismos al favor de Dios. Habían roto la relación y solo Dios podía restablecerla. Este hecho es evidente por sí mismo, aún mientras reflexionamos en nuestras propias experiencias. Si alguien viola una relación con nosotros, el poder de restaurar esa relación descansa en la parte no culpable, pues la parte ofensora ha renunciado a su autoridad en la relación. A esta altura, es importante recordar lo que desarrollamos en el capítulo 2. Dios es la fuente de la vida, la sabiduría y el gozo. Ahora Adán y Eva se habían separado de esa fuente al creer en la mentira de que poseían todas estas cosas en sí mismos. Ya no podían utilizar su capacidad de razonar en forma desinteresada objetivamente. Sus mentes estaban totalmente en armonía con Satanás. No tenían la capacidad de desenmascarar las mentiras que Satanás les decía. Satanás comenzó a llenarnos completamente de falsas teorías acerca del carácter de Dios. Al mismo tiempo, Satanás les dijo que ellos eran malos, que merecían morir y que eran individuos sin valor. Satanás está decidido a destruir nuestro sentido de identidad y lo hace diciéndonos mentiras acerca de Dios y de nosotros mismos. Mientras creamos estas mentiras,
jamás podremos reconciliarnos con Dios. La única forma de que se restaure nuestra relación con Dios es que realmente reconozcamos su carácter tal como está revelado en su Hijo. El desconocido había separado a los mejores amigos. Dios llegaba de visita y llamó a Adán y a Eva. Pero la voz que antes consideraban la más dulce del universo, ahora los hizo esconderse, llenos de temor y de desesperación. El programa de Satanás había hecho su obra. Imagínate llegar a tu casa un día después del trabajo, esperando gozosamente el feliz ritual que has desarrollado con tu hijo. Todas las tardes tu hijo sale corriendo por la puerta del frente cantando: ¡Papito, papito! Y luego se arroja a tus brazos con un tierno abrazo. Ese día, cuando te acercas a la casa, ves que tu amado hijo no ha salido a saludarte. Perplejo, entras por la puerta del frente y escuchas un alarido de terror acompañado por el ruido de piececitos que corren hacia el jardín para esconderse. Algo ha roto la relación. Donde antes había amor, ahora hay temor. Ningún padre verdadero disfruta viendo a sus hijos salir corriendo cuando oyen su voz llamándolos. Eso duele. Es una tragedia que el pecado pueda hacernos temer a la persona más amorosa, generosa y paciente en el universo, la persona que más ama la libertad. Dios se encontraba en un dilema muy grave. ¿Cómo se acercaría a ellos ahora que escuchaban otra voz? Cada palabra que Dios hablaba se interpretaría ahora bajo una luz malévola. Adán y Eva sabían que eran culpables, pero ahora no se sentían ni seguros ni valiosos, y esto les impedía aceptar que estaban errados y que habían adoptado ideas erróneas acerca de Dios, el cual es la fuente de vida y sabiduría. Controlados por un espíritu de culpa y inseguridad, se habían vuelto desafiantes. Habían perdido el poder de razonar con honestidad. Me asombra el amor que Dios demostró en su paciencia. Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? No porque no supiera dónde estaba, sino para permitir que Adán enfrentara el problema. ¿Dónde está tu mente, Adán? ¿Qué ha ocurrido con tu identidad? Lo físico siempre representa lo espiritual, y el ocultamiento físico de Adán y Eva revelaba claramente el ocultamiento que estaba ocurriendo en sus mentes. Se vistieron por sí mismos de engaño y fraude para evitar tener que enfrentar la verdad, la cual parecía tan espantosa. Dios estaba tratando de ayudarles a diagnosticar el problema para poder entregarles la bendecida solución. Adán respondió a la pregunta, diciéndole a Dios que tenía miedo porque estaba desnudo. Esta confesión es interesante a la luz de Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán estaba desnudo antes de comer el fruto, pero no se avergonzaba. La inferencia aquí es que Adán ahora tenía vergüenza. La palabra hebrea buch también significa confuso, aturdido y decepcionado. Adán estaba lleno de confusión, culpa y decepción. Estaba confuso en cuanto a quién era y se sentía culpable por lo que había hecho. Ahora Dios se propuso señalar la intensidad del dolor de Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé diciendo que no comieras? Dios no le preguntó a Adán: ¿cómo sabes que estás desnudo? Sino que le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios estaba señalándole a Adán al instigador de las mentiras que le habían dicho. En otras palabras, ¿quién está haciendo que te alejes de mí? ¿Quién se ha interpuesto entre tú y yo? Se le pregunta a Adán directamente: ¿comiste del árbol del que te ordené que no comieras?
Esta era una pregunta sencilla que requería un simple sí o no. Ahora que Adán veía a Dios como egoísta y vengativo y se veía a sí mismo como estúpido e indigno, dedujo una conclusión totalmente errada. Adán creyó que si decía que sí, iba a ser severamente castigado, porque ahora creía falsamente que Dios era vengativo. Si decía que no, creía que sería castigado doblemente por comer del árbol y por mentir. Creyendo que no había salida, Adán buscó defenderse y justificarse. La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí, acusó. El hombre era evidentemente culpable, pero le echó la culpa a Eva y en última instancia a Dios. ¿Puedes imaginarte el impacto que causó en Eva el hecho de que este hombre, que hacía poco había prometido enfrentar junto con ella cualquier cosa que viniera, ante la primera dificultad la decepcionó? El pecado no puede producir una figura heroica que desinteresadamente se dé a sí misma para ayudar y sostener a otros. Siempre resulta en que cada uno se valga por sí mismo. No queremos pasar por alto el proceso que está ocurriendo aquí. Las reacciones de Adán ocurrieron debido a su culpa y inseguridad, combinados con un falso concepto del carácter de Dios. Todo ello revuelto con una gran porción de orgullo. Ahora que ya no se veía a sí mismo como hijo de Dios, tuvo que abrazar la filosofía de si no me defiendo por mí mismo, nadie más lo hará por mí. Pensaba esto porque creía que ya no tenía un padre. He aquí la gran angustia del pecado. ¿Cómo le mostraría Dios a Adán que éste tenía un falso concepto de su padre? ¿Cómo se le haría entender a Adán que él no era inútil ni estúpido? ¿Cómo podría dársele a Adán una correcta evaluación de su situación cuando había perdido la capacidad de razonar objetivamente? Dios es la única fuente de la verdadera sabiduría, y Adán se había desconectado de esa fuente. Y aunque Adán si razonara, ¿cómo podría su razón librarse de la mezcla de culpa y orgullo que ferozmente rechazaba todo lo que se pareciera a la verdad? Adán no podía enfrentarse con el hecho de que Dios le estaba diciendo que estaba errado, aunque esto se hiciera por amor, porque la inseguridad controlaba su razón. Es mi sincera oración que veas que una vez que Adán y Eva se separaron de Dios, quedaron tan irremisiblemente perdidos que casi no había esperanza de que fuesen recuperados. Estaban totalmente controlados por el espíritu de Satanás. En sus corazones estaban las semillas que con el tiempo llevarían a sus hijos a unirse a los ángeles malos en un desesperado compañerismo decidido a matar al Hijo de Dios en Jerusalén. Aunque ello no era plenamente manifiesto, sus corazones no querían tener nada que ver con Dios ni con su reino. No se daban cuenta de que en realidad lo odiaban. En este punto, tal vez te sentirás inclinado a pensar: espera un momento, estás exagerando. Me doy cuenta de que ellos tenían un problema, pero decir que odiaban a Dios por completo es exagerar las cosas. En respuesta, yo diría que tenemos que recordar constantemente que toda bondad, todo amor y toda sabiduría proceden de Dios. No se originan en el corazón de los seres humanos. Si olvidamos este punto clave, no podremos leer este relato con apego a la verdad y además no entenderemos realmente lo que dice la Biblia. Las Escrituras son muy claras en este punto. Veamos los siguientes versículos. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículo 10 al 12. La Biblia declara que nuestras mentes en su estado natural odian a Dios y están en guerra con Él. En su estado natural, nuestras mentes son rebeldes, no se someten a las órdenes de Dios, y les es imposible librarse de esta condición. En mi propia experiencia y en la de muchas personas con las que he compartido esto, he descubierto un intenso espíritu de resistencia ante esta verdad. El espíritu de resistencia al hecho de que la naturaleza humana es totalmente odiosa hacia Dios es un eco directo de la resistencia que Adán manifestó hacia Dios cuando acusó a Eva y a Dios antes que aceptar la responsabilidad de su falla. La inseguridad de Adán es nuestra herencia y no podemos soportar la verdad más de lo que la soportó él. Si sientes resistencia a esta verdad, entonces pregúntate, ¿por qué te sientes así? Si estás seguro de ti mismo, entonces estas afirmaciones no te concernirían en absoluto. La inseguridad y el vacío de Adán son nuestra herencia. Esto es todo lo que Adán pudo darnos y nada más. Si puedes aceptar la realidad de que la naturaleza humana es hostil hacia Dios, entonces podrás comenzar a aprender verdades preciosas. En el contexto del plan de Dios para salvarnos, hay inmensa libertad en darnos cuenta de que no podemos hacer nada bueno. Puedes dejar de intentarlo. Puedes dejar de castigarte cuando tu naturaleza malvada salta y golpea a alguien emocional o físicamente. Pero me estoy adelantando y guardaremos esto para el siguiente capítulo. Regresando a Adán y Eva, podemos ver que derribar la barrera entre ellos y Dios sería una tarea inmensa. Recuperar a Adán y Eva y sus hijos requeriría de varias cosas. 1. Un medio de dar a los seres humanos la sabiduría para que reconozcan su desesperada situación, junto con una forma de influenciarlos en la dirección correcta sin violar su libertad de elección. 2. Una manera de mostrarles que tenían un concepto errado del carácter de Dios y de su reino, y mostrarles de alguna manera quién es Él en realidad y que realmente los ama. 3. Una manera de quitar su culpa e inseguridad y de restaurarlos a su verdadera identidad y valor como hijos de Dios. 4. Una manera de recuperar su sentido de propósito, su razón de existir o su destino. 5. Todo lo anterior requeriría tiempo. Adán y Eva habían perdido sus propias vidas, así que necesitaban un sistema que los mantuviera vivos de manera que tuvieran tiempo para elegir y decidir. 6. Mientras hacía todo esto, Dios debía mantener un sentido de justicia. No podía ignorar la rebelión ni decir que todo está bien. En su misericordia, Dios no permitió que la consecuencia completa de la elección de Adán y Eva cayera sobre ellos, pero ellos debían comprender el resultado de su elección para poder comenzar a entender el error que cometieron. Hay un punto clave que debemos resaltar aquí. Esto no tomó a Dios por sorpresa. El Padre y el Hijo ya habían decidido lo que harían si se llegaba a este punto. El plan ya estaba diseñado, un plan lo suficientemente amplio como para hacer frente a esta situación desesperada. Este será nuestro próximo tema en el siguiente capítulo.